Hola, hola, queridos hermanos, ¿qué tal? Agradecidos y contentos porque entramos nuevamente hasta sus hogares con este su programa, la Lección Viva de la Parroquia a tu Casa. Y son ustedes los que hacen este programa porque nos sostienen con la oración, con sus comentarios, cuando le dan like, cuando lo comparten. Ustedes, junto a nosotros, construimos juntos este programa. Así que estamos, como les decía antes, muy contentos y agradecidos porque ya llegamos a nuestra edición número 23 en este tercer domingo del tiempo de Cuaresma. Vamos adentrándonos a todo este misterio de la pasión, muerte de nuestro Señor Jesucristo, y con ello pues preparándonos a lo más importante, a la fiesta más grande del cristiano, que es la Pascua de Resurrección, porque celebramos a Jesucristo vivo y glorioso, y que sobre todo, como le prometió a los apóstoles al subir al cielo, no se queden tristes, que voy allá a prepararles un lugar. Entonces esa es la esperanza del cristiano, celebrar a un Cristo vivo que nos espera y que nos tiene allá lista la suite, solo y con la única condición de que creamos en su palabra y que podamos irradiar pues esta luz y esta alegría y esperanza a toda la gente, ¿verdad? Bien, sin más preámbulos, vamos a presentar aquí a nuestro amigo Fabio. ¿Qué tal? ¿Cómo va, Fabio? Bien, Ernesto, ¿y vos qué tal? Muy bien, gracias a Dios. Mira, quisiera que nos hagas un volado esta vez. Léenos vos los saludos, porque es tremenda cantidad de gente que ha escrito, ¿eh? Bueno, vamos a saludar hasta Guatemala a Selvin Castro, es un gran agente de pastoral de por ahí, de Peronia, ahí en Guatemala. También vamos a saludar a Dominga Lorenzo, ella es Maribel, una gran también colaboradora de esta misma zona de la aldea. Queremos saludar también hasta España a Zaida Requeme, ¿verdad? Una tía que está por allá. Saludos hasta las Europas. También queremos saludar hasta El Salvador a Abraham Rivera. Él fue un alumno el año pasado que, bueno, en el estudio de la teología pues le encantaba. Entonces abrimos una escuela de la palabra en Escalón y pues él es uno de los alumnos más aplicados y más intensos, ¿verdad? Y por último queremos saludar a Versila de Panamá. No sé si ese será el nombre, pero saludamos hasta Panamá. Y bueno, a todos los que nos siguen a través de las redes en Estados Unidos, hemos recibido un saludo, ¿verdad? Para Liliana Borges, para que el Señor pues la bendiga en sus 80 años. Y le saluda su nieta Kenia. Sí, así es, exactamente. Kenia, ok. Bueno, aquí nos memorizamos esto porque saben que nuestros presupuestos son de bajo costo, no tenemos una pantalla para ir leyendo todo, ¿verdad? Aquí tenemos que poner carteles o si no con el teléfono. Pero saludamos sin duda alguna por sintonizarnos cada sábado, ¿verdad? Con la Lección Viva de la Parroquia a tu Casa. Gracias, de veras. Bueno, crecemos, queridos amigos, para que pronto tengamos estas cámaras buenísimas, un teleprompter ahí, todas esas cosas lindas y tecnológicas, ¿verdad? Bien, vamos a iniciar esta Lección Viva de este día, no sin antes invitar al más importante, al huésped del alma, dulce huésped del alma, que venga y nos ilumine y nos permita comprender esta palabra. Pero lo más importante, hacer la vida en nuestra vida. Así que te invitamos, Fabio, que nos dirija la oración, porfa. Vamos entonces a invocar al Señor diciendo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena nuestra mente y nuestro corazón. Toca nuestra vida, lo más íntimo, nuestra conciencia, para que hoy, al reflexionar, meditar y orar con tu palabra, podamos descubrir lo que tú quieres de nosotros. Ven, Espíritu de Dios, tú que eres fuerza, fuego, tú que eres amor, que eres paz, que eres un rocío. Te pedimos que vengas en esta hora para que nosotros podamos encontrarnos con tu palabra y así vivir en esta tercera semana del tiempo de Cuaresma con más empeño, con más alegría y entregando todo aquello que no nos sirve para ser cristianos coherentes y resucitar contigo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, queridos amigos, recordemos pues que este programa trata de ser didáctico, así que espero que tengan en sus manos
la Biblia, el cuaderno, el lápiz, porque hay que anotar todas las palabras que te llamen la atención. Hay que anotar la cita, el versículo que te llamó muchísimo la atención, que te movió el piso, ¿no? Y lo primero que vamos a hacer es anotar la cita bíblica, ¿verdad? Que hoy es del Evangelio de San Juan, capítulo 2, versículos del 13 al 25. Lo repito, del Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículos del 13 al 25. Y lo escuchamos pues con mucha atención. Del Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas en sus puestos. Entonces hizo un látigo con cuerdas, echó a todos fuera del templo, con las ovejas y los bueyes, desparramó el dinero de los cambistas y les volcó las mesas. Y dijo a los vendedores de palomas: quitad esto de aquí, no convirtáis la casa de mi Padre en un mercado. Sus discípulos se acordaron de que estaba escrito: el celo por tu casa me devorará. Los judíos entonces le dijeron: ¿qué signo puedes darnos que justifiques que puedes obrar así? Jesús les respondió: destruid este santuario, y en 3 días lo levantaré. Los judíos le contestaron: 46 años se ha tardado en construir este santuario, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del santuario de su cuerpo. Cuando fue levantado entre los muertos, se acordaron sus discípulos de esto que había dicho, y creyeron en la Escritura y en las palabras que había anunciado Jesús. Mientras estuvo en Jerusalén por la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, al ver los signos que realizaba. Pero Jesús no se confiaba a ellos, porque los conocía a todos, y no necesitaba que alguien le dijera cómo son las personas, pues él conocía lo que hay en el ser humano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, hoy tenemos un texto bastante complejo, pero muy hermoso. Bueno, quisiera iniciar anunciando el tema de este texto que hemos escuchado. Ya estamos en el capítulo 2, versículo del 13 al 25 del Evangelio de San Juan. Hacemos un cambio paradigmático en lo que hemos venido escuchando, ¿verdad? De la llegada de Jesús a Jerusalén. Esa es la temática de la Cuaresma: poner a Jesús, que inicia un desierto, su misión, y luego va camino a Jerusalén. Vienen los anuncios, primero, segundo y tercer anuncio de su pasión, muerte y resurrección. Pero hoy tocamos un texto no común de la experiencia de Jesús en Jerusalén. Si nos vamos a los sinópticos, vemos cómo hacen un recorrido, ¿sí?, de Jesús por Cafarnaúm, por Samaria, por todos esos lugares alrededor de Jerusalén. Al final de los textos, tanto en Lucas, Marcos y Mateo, encontramos que ya alrededor del capítulo 20 en adelante, estos 3 evangelios pues van a poner ya a Jesús que retorna a Jerusalén para su pasión, muerte y resurrección. En este caso, tenemos en el Evangelio de San Juan a Jesús ya en el capítulo 2 de entrada. No se anda con mucho recorrido histórico, ¿verdad? Juan tiene eso, que a Juan no le interesa describir la geografía, ¿sí? Los datos geográficos no le interesan. Menciona algo por decirte, para situarlo, pero no es para ubicarlo, ¿sí? Porque no lleva una secuencia lógica los lugares en donde se encuentra Jesús. Entonces, en el capítulo 2, justo después de las bodas de Caná, encontramos a Jesús en Jerusalén. ¿Y qué hace en Jerusalén? Hoy encontramos un texto que, bueno, para muchos espiritualistas, para muchos moralistas les cuesta entender la actitud de Jesús, ¿verdad? Porque aquí parece que Jesús, pues como un ser humano,
se encabrona, se enoja. Entonces, en medio de ese enojo, pues tiene algunas reacciones. Pero el tema principal de este texto, del capítulo 2, versículo del 13 al 25, es Jesús que se presenta como el verdadero templo. Ese es el tema principal de este texto. Ya lo que sucede ahí, ¿verdad?, ya es como secundario, pero el tema central es Jesús que se presenta como el verdadero templo, cosa que vamos a deconstruir en la narrativa de este capítulo 2. Y bien, vamos a ver un signo, el signo mesiánico. Vemos a Jesús que entra a Jerusalén porque se acercaba la Pascua judía. Este va a ser una frase que vamos a encontrar en todo el Evangelio de San Juan, ¿sí? La Pascua judía. Ya lo hemos escuchado anteriormente cuando inicia el capítulo 2 con las bodas de Caná, ¿no? Las tinajas, por ejemplo, hace una aseveración. Vuelvo porque no podemos conectar con este texto si no vamos, porque este texto sí, digamos, para hacer una hermenéutica más creíble, el texto como tal inicia, ¿verdad?, en estos versículos anteriores. Por eso voy y sitúo esto, ¿verdad? Los signos mesiánicos. Dice, se acercaba la Pascua de los judíos. Esto lo vuelve a mencionar por segunda vez en este capítulo 2, ¿sí? Ya lo ha introducido, está insistiendo en algo, y es las celebraciones judías, la religiosidad judía, las prácticas cultuales y los ritos judíos. Es algo que Juan va a tocar mucho como tema teológico, porque recordemos que la comunidad joánica pues escribe a una comunidad que está en torno a Jerusalén. No quieren salir del huevo judío, ¿verdad? No quieren salir de ese ambiente. Incluso alrededor del año 90-95, los cristianos en torno a Jerusalén seguían yendo al templo y a la sinagoga, ¿sí? No había esa ruptura, o sea que seguían viviendo, entre comillas, ¿verdad?, las prácticas judías. Cristianos convertidos que creen en Jesucristo, convertidos a la fe en Jesucristo, convertidos al Espíritu de Jesucristo, a sus palabras, a sus dichos, pero todavía con una mentalidad y una práctica religiosa judía, hebrea. Bien, un signo mesiánico, y es algo que encontramos en el Malaquías capítulo 3 del versículo 1 en adelante. ¿Qué dice aquí este signo en Malaquías? Que el Mesías, o al que se espera, ¿verdad?, al libertador de Israel, al que ha prometido Yahvé, le acompañarán los poderes divinos para purificar la casa de Dios. Aquí entramos en el tema circular de la casa, ¿no? Templo, casa. Eso va a ser algo recurrente en este texto. Los poderes divinos de Jesús. Y los poderes divinos de Jesús no es, ¿verdad?, que entra con rayos o entra repartiendo, ¿verdad?, fuego como un tipo de magia o artilugios mágicos. No, sino que dice Jesús, los poderes divinos que le acompañan, según este texto, dice que entró en el templo y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas, palomas, e hizo un látigo de cordeles, ¿no?, y los echó del templo. Primera cosa, ¿no? No hemos avanzado ni siquiera en el versículo 13, no hemos pasado al 14, cuando ya ha mencionado aquí 2 veces el templo. Aquí hay una insistencia de esto, ¿no? Por eso digo, el tema principal, vuelvo y repito, es Jesús como el verdadero templo. Y bien, pues dice que los echa del templo con todas sus ovejas, palomas y bueyes. Y luego hemos escuchado que volcó las mesas de los cambistas. O sea que Jesús tuvo que tener una reacción colérica, como la que muchos tenemos en ciertas circunstancias de nuestra vida. Y bueno, para él era una ofensa. O sea que aquí encontramos algo muy interesante, Ernesto, y es el tema de lo sagrado. El tema de lo sagrado para el pueblo de Israel giraba en torno del atrio del templo hacia adentro, hasta el Sanctum Sanctorum, al lugar del Santo de los Santos, ¿verdad? Ya del pórtico, de las entradas, de las puertas, ya pues era la mundanidad, ¿no? Pero resulta que
Jesús, lo sagrado que quiere dar a entender Jesús en este texto no es el templo, ¿sí? Porque si nosotros vamos a hacer un estudio exegético del tema del templo, en los sinópticos, por ejemplo, le llaman casa de oración. Pero aquí el texto de Juan dice la casa de mi Padre. O sea, es mucho más fuerte el sentido teológico que se le da al templo, a la casa, ¿verdad? Podemos ir a investigar, a leer, ¿verdad? Cuando los textos de los sinópticos hablan del templo, casa de oración. Se limitan nada más a eso, ¿sí? Pero aquí no. Aquí el templo para la comunidad joánica es la casa de Dios. O sea, es algo más importante, más sagrado. No solo es un lugar de encuentro, no solo es un lugar en donde vamos a alabar, a cantar, a leer la Torá, a recitar salmos, no. Es ahora para esta comunidad la casa de Dios. Y la casa de Dios es donde habita Dios, ¿no? Es algo más serio todavía. Y bien, Jesús pues dice algunas palabras muy fuertes. Quiten todo de aquí, no conviertan en un mercado la casa de mi Padre, ¿no? A veces pues esto es una crítica muy actual para nosotros también, porque a veces nuestros templos se convierten en mercados. Vendemos artilugios, amuletos, vendemos un montón de cosas que debería de estar prohibida. ¿Por qué? Porque la casa para Jesús es un lugar de encuentro. Te vas a encontrar con el Padre, te vas a encontrar con el Espíritu. ¿Y cuál es la garantía de que te encuentras con el Padre y con el Espíritu? Que te encuentras con tu hermano, con tu hermana, con los que te caen bien y los que no te caen bien. Pero ahí está Dios, en la comunidad. Y más adelante escucharemos, ¿verdad? Donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, ahí en medio estoy yo, ¿no? Entonces, para Jesús, ahora lo sagrado no es el edificio, ¿sí? Es Él mismo como persona, ¿sí? Es Él mismo. Por eso ese signo mesiánico de los poderes divinos para purificar el templo, para purificar la casa de Dios. Claro está, Israel pues convirtió en un mercado el templo, ¿no? Tenías que pagar por todo, ¿sí? La cuestión económica es una de las críticas más grandes de Jesús a la hora de acercarse al tema de los fariseos y judíos, el tema económico. Por ejemplo, en los años jubilares, perdonar las deudas a los esclavos, liberar a los esclavos, o dar los diezmos, las primicias a los pobres, a las viudas, a los leprosos, a los enfermos, a los que no tienen nada. Pero para Jesús, pues ahora Él se presenta como el verdadero templo. Vamos a ver cómo lo va a desarrollar. Sigue algo que lo encontramos en ciertos salmos, ¿sí? El celo de mi casa me devora, el celo de Yahvé, ¿no? Siempre cuando se recurre al celo de Dios, está hablando de una misión clara, en el que el sujeto, en su defecto, pues va y entra en ese misterio y hace cumplir la voluntad de Dios. Por eso encontramos aquí, dice, sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora, ¿no? Templo, casa, Jesús, comunidad. Esto es muy importante. El celo lo podemos entender como lo que le va a conducir, son las consecuencias que le llevarán a la muerte, ¿sí? Es como una decisión-reacción. Lo utilizan mucho los psicólogos, ¿sí? Tienes que tomar decisiones, hay reacciones, positivas o negativas. Pues, ¿qué recibe Jesús por este celo? La muerte, ¿no? El meterse en el templo, condenar la economía del templo, la práctica sucia y corrupta que hay en el templo, que es lo que está condenando Jesús. No es tanto los animales, ¿sí? No es tanto el dinero, sino lo que el hombre está haciendo. Y al final vamos a encontrar algo de eso, ¿verdad? Jesús conocía el corazón
de los que le rodeaban, conocía lo que hay en el interior del hombre, del ser humano. Bien, vamos a dar un salto entonces. El tema del sacrilegio aquí aparece de un modo implícito en este texto de Juan 2, 13-25. El sacrilegio más expreso que encontramos aquí es que se ha convertido la casa del Padre para otros fines, ¿sí? Incluso en la misma celebración litúrgica hebrea hay exclusión a la mujer, al ser humano. Hay exclusión al leproso, al ser humano. Hay exclusión a la creación misma de Dios. Por tanto, es una incoherencia decir que esta es la casa de Dios, pero aquí no acceden sus hijos, ¿no? Porque entre ellos mismos hay mucha diferencia social, ¿no? El que vive en la miseria está condenado, está castigado por Dios, está condenado por Yahvé. Algo hiciste o algo hizo tu generación pasada que debes de pagar y estás pagando. Entonces ese es un gran martirio con el que tiene que cargar el que vive en la desgracia económica, en la desgracia religiosa, en la desgracia social. Incluso hasta la infertilidad era visto como una desgracia, ¿no? Pero bien, el sacrilegio que aquí apunta es sobre la interpretación que hay de la visión de Dios en el templo, ¿sí? O sea, que fuera del templo no está Dios para los judíos, ¿sí? Solo en el templo, solo allá en donde solo puede accesar el que es, entre comillas, puro, el que, entre comillas, cumple la ley y el que, entre comillas, paga los sacrificios, porque si no hay pago, si no hay money, si no hay cash, si no hay reales, ¿no? Entonces no hay salvación, ¿sí? Esa es la idea. Y que hasta el día de hoy ha costado subsanar también en nuestras comunidades cristianas esta mentalidad, ¿sí? Y suele pasar en grupos, en escuelas de la palabra, escuelas de teología. Yo he conocido casos de que si no pagas, no pasas. Y resulta que somos administradores de la fe del otro. Somos administradores incluso hasta de Dios, cosa que Jesús está condenando en este texto, ¿no? Entonces, el sacrilegio más grande es que se ha denigrado la vida, ¿sí? Y por eso la presentación de Jesús como sujeto, como hombre, como alguien encarnado en nuestra realidad, es ahora el nuevo templo, ¿sí? No es el edificio, no son los pilares, no es el techo, no son las luces, no es el mejor cirio ahora que estamos preparándonos para la Pascua, ¿sí? Es lo que representa la comunidad cristiana, todos sus miembros, ¿no? En torno a ese rito, a ese culto que nos ayuda, porque son signos, son símbolos que nos ayudan a entender el misterio que es indecible solo con palabras, ¿no? Bien, y entonces, ante este celo de Jesús que se busca problema, entonces los fariseos le cuestionan y le dicen: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? ¿No? Preguntas que van a salir al final, justo el día de la cruz. Esto es como un adelanto, ¿no? Un adelanto de la muerte, de la crucifixión de Jesús y evidentemente de la resurrección. Como el tema de la transfiguración en Lucas que hemos escuchado, es un adelanto de lo que va a acontecer al final de los capítulos, que es el que se va a iluminar de toda tiniebla, el que va a resucitar, el que se transforma, ¿no? Pues aquí es algo igual. ¿Qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? ¿No? Claro, siempre en nuestra religiosidad, por la cultura y también por nuestra formación académica, solemos ser muy matemáticos, con pensamientos muy positivistas, ¿no? Queremos comprobar, queremos testificar, queremos resultados, queremos pruebas, ¿no? Eso es en los temas de fe, pero resulta de que es el mismo tema de los fariseos. ¿Qué señal nos das para creer en este tipo de autoridad?
Porque claro, los judíos saben leer los signos mesiánicos que Jesús está presentando, aunque no lo diga, porque saben de Sagrada Escritura. Pero hay algo muy interesante también, Ernesto. Jesús les responde, y estas son las palabras incomprendidas, según los teólogos del Evangelio de San Juan. Son los dichos y las palabras de Jesús incomprendidas por los discípulos, por los fariseos, por las comunidades primitivas, y hasta el día de hoy los estudios teológicos en torno a este tema pues se van comprendiendo y se van clarificando. ¿Por qué te digo esto? Porque resulta que, como ya digo, este es un adelanto de lo que va a pasar en los últimos capítulos del Evangelio de San Juan. Estamos iniciando capítulo 2. Y en los últimos capítulos, del 20 en adelante, que se nos va a narrar la pasión, muerte y resurrección, pues vamos a entender esto. Y dice, porque la señal que piden es algo mágico, algo divino, no algo que se pueda comprobar, ver. Y luego les dice Jesús, destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Y aquí sí, está claro, y dicen los teólogos, se está autodescribiendo, ¿sí? Está hablando de él, no del edificio. Pero como no entienden las palabras de Jesús, se refieren siempre al edificio, a la casa, al templo, a la construcción, ¿no? Pero él está hablando de lo que el celo le va a traer, el celo de la casa de su padre, que le devora, que le hace actuar de esa manera, ¿no? Y luego, pues es como un administrador que se siente dueño y cuida las cosas de su amo, ¿no? Pues Jesús siente ese mismo sentimiento, ¿no? Y por eso luego los judíos le dirán 46 años, porque claro, la mentalidad siempre está del ser humano, está enfocada en lo superficial, en lo exterior, en lo material. 46 años nos ha costado la construcción de este templo y tú lo vas a levantar en 3 días. ¿En qué lógica humana? ¿No? Todavía yo creo, no sé si los chinos o los que hacen estas grandes megaconstrucciones para elevar un gran edificio, pues lo hacen en tiempo récord, ¿no? Pero tampoco en 3 días, ¿sí? Eso se necesitan, pues no sé, ayuda extraterrestre o con tantas cosas que hay por ahí que incluso hasta llegamos a creer en tantas cosas de estas, ¿no? Pero Jesús está hablando muy llanamente, pero también misteriosamente de él mismo. Está hablando de lo que va a pasar el día de su muerte y su resurrección, ¿no? Cómo lo reconstruirá, volverá a la vida. Y entonces luego nos adelanta otro pasaje de este acontecimiento que pasará con su muerte y resurrección. Y dice el Evangelio de Juan, pero él hablaba del templo. O sea, nos ayuda a explicarlo un poco porque nos cuesta entenderlo, ¿no? Y claro, la comunidad cristiana, quien le está escribiendo, es una comunidad judía convertida al cristianismo, que se reúnen en la sinagoga, que leen las cartas sinagogales, que están de lleno en la religiosidad hebrea, aunque creen en Jesucristo. Por eso les dice, pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, ya nos ha adelantado lo que va a pasar al final del Evangelio, ¿no? Es como el spoiler de las películas. Cuando te la cuentan, ya cuando la vas a ver ya vas predispuesto, ¿no? Entonces este es el spoiler del Evangelio de San Juan. Ya nos ha adelantado lo que va a pasar en los últimos capítulos, ¿no? Por eso dice, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, y entonces yo diría que esta comunidad, cuando leyó el texto alrededor del año 90-95, ante la destrucción del templo de Jerusalén, dicen, y es que resucitó de entre los muertos, ¿no? Y este es el acontecimiento pascual. Y luego, pues se acordaron, dice, sus discípulos de que había dicho aquello, y creyeron en la Escritura y en las palabras de Jesús que había dicho, ¿no? Hasta ese momento. Entonces, para ir terminando, los dichos de Jesús son incomprendidos en la comunidad judeocristiana, ¿sí?
si no han destruido el templo alrededor del año 90, bueno, fue un poco antes, el año 70, la destrucción del templo, ¿verdad? Ya el 90-95 es la escritura del texto del Evangelio de la Comunidad Joánica. Ya ha pasado la destrucción del templo de Jerusalén alrededor del año 70 y la primera gran persecución a la comunidad judía y a los cristianos. Fue una persecución pareja. Ahí hay que saberlo identificar, porque a veces decimos, pobres los cristianos, nos persiguieron. ¿Quiénes? Los romanos, los judíos. No, fue parejo. El emperador barrió parejo, expulsó a los judíos del templo, y evidentemente los cristianos, pues, que estaban ahí como de colados, de arrimados en el templo de Jerusalén. Fue hasta ese momento que la comunidad joánica entonces se despegó de la teta, podríamos decir, de la comunidad judía, y se comienzan a reunir en los nuevos templos. Es algo muy interesante y muy hermoso, porque ahora pasaron del templo de aquel gran edificio, ¿no?, que era lo sagrado, ahora pasaron a unos templos más sencillos, que eran las casas de las viudas pudientes, que eran las casas de matrimonios que daban buen testimonio. Eso eran nuestros primeros templos. No fueron las catacumbas. Las catacumbas ya son más posterior a este acontecimiento, pero nuestros primeros templos como tal, nuestros primeros lugares de asamblea y de reunión litúrgica fueron las casas de las mujeres viudas y las casas de matrimonios que daban testimonio. Claro, porque en la comunidad cristiana eran aceptados, ¿sí? En cambio, en la comunidad judía, las viudas no. Podían tener toda la herencia y todo el dinero que quisieran, pero eran excluidas por ser viudas. Y bien, entonces el texto termina diciendo que mientras Jesús estuvo en Jerusalén para la fiesta de la Pascua, por tercera vez en el capítulo 2 volvemos a escuchar el tema de la Pascua. Es que ya nos ha dado el spoiler el escritor sagrado de lo que va a pasar al final del Evangelio, ¿no? Bien, entonces dice que mientras estuvo Jesús en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en él al ver los prodigios que hacía. Aquí hay algo muy importante. No es lo mismo prodigios que signos, ¿sí? Los signos son comprobaciones que querían ver los judíos o la gente que le seguía. Los prodigios son algunas cosas, signos que realiza Jesús ahí. Qué sé yo, que se convirtieron muchos, que predicó ahí en Jerusalén o que sanó a algún enfermo. Yo no lo sé, no lo describe el texto de Juan. Esos signos, ¿verdad? Esos prodigios son los que ahora, a partir del capítulo 3, nos va a comenzar a narrar el texto del Evangelio de San Juan. Y bien, entonces, ahora viene la interpretación de la comunidad cristiana sobre el tema del templo. Ok, Jesús es el templo que fue destruido y en 3 días se regeneró porque resucitó. El tema pascual de la comunidad cristiana. Y ahora el templo ya no es Jesús, porque Jesús ascendió y dijo que vendría, pero que enviaría a un paráclito. Entonces aparece el tema implícito del Espíritu, ¿no? El tema del Espíritu. Y es ahí en donde se nos adelanta también el segundo protagonista del texto del Evangelio de San Juan, el Espíritu. Porque lo que no se esperaban los judíos era la resurrección, ¿no? Y aquí entra ahora con la resurrección el tema del Espíritu. Y por eso las comunidades paulinas lo entendieron mejor que las comunidades en torno a Jerusalén, ¿no? El templo es el cuerpo de la persona. Por el bautismo nos convertimos, morimos en Cristo y resucitamos con Él a través del bautismo. Lo dicen y lo creen así las comunidades paulinas. Claro, Pablo lo entiende mucho mejor que los discípulos. Y entonces de ahí vienen los signos que despiertan la fe. Tú eres templo, yo soy templo, ustedes son templo. Todos somos templo cuando el Espíritu de Dios y el Espíritu de Jesús habita en nosotros. Pero cuando no lo está, entonces hay sacrilegio en el templo en donde Él quiere habitar.
y en donde Él quiere resucitar al tercer día. Pues de eso se trata este tercer domingo de Cuaresma, que ya se nos va spoileando lo que va a acontecer en estas 2 semanas que nos quedan de la Pascua. Así que, pues bueno, que esta Cuaresma la terminemos viviendo de la mejor manera posible y que sea el Espíritu de Dios que nos haga capaces de reconocer, ¿verdad?, que a veces nos enfocamos más en las cosas materiales de la Cuaresma, los manteles, las velas, que si el Cristo, que si el Nazareno, que si la Dolorosa, que son signos importantes, claro que sí, pero cuidado y descuidamos lo que tenemos que arreglar dentro. Que es muy importante, sobre todo. Así es. Y con eso que estás diciendo de último, vengo a este último versículo, el 24, que dice que a pesar de que toda esta gente creyó en Él, Jesús no se confiaba en ellos. Imaginemos pues que Jesús no confía en nosotros, pues esperemos que el Señor nos conceda este fruto de su redención en esta Cuaresma. Como decía Fabio el jueves en la homilía, que no sea una Cuaresma más, ¿verdad? Tal vez para muchos es la Cuaresma 50, 60, 80, no sabemos, para muchos es la 30, pero que no sea una más, porque no es un saco para ir llenando esto, otra, sino que el Señor verdaderamente se manifieste y nos transforme pues este corazón. Bueno, nos despedimos agradeciéndole al Señor, ¿verdad?, por todo este momento de reflexión que nos ha permitido. Señor, te damos gracias porque en medio de este resonar de tu palabra nos hace ver la importancia de ser templos vivos de tu Santo Espíritu. Danos la gracia, Señor, porque en nuestra debilidad no podemos cuidar este templo. Lo descuidamos, lo profanamos con tanto mal sentimiento, con tanta cosa que nos agobia en el mundo y las tentaciones. Pero tu Divino Espíritu es el único que es capaz de purificar estos templos, estos corazones, estas mentes. Que en tu gracia, Señor, podamos verdaderamente dignificar este templo. Porque es tu Espíritu el que lo hace todo nuevo. Danos esa gracia, Señor. Humildemente te la pedimos, sabiéndonos pecadores. Y solo vos podés hacer esta misericordia con nosotros. Te damos gracias por este momento y te pedimos pues que no nos dejes, que nos acompañes siempre en este caminar. Y cuando vengan tentaciones y deseos de profanar este templo, que salga a nuestro encuentro, Señor, y nos libres de la tentación. Y bien, amigos, ojalá que la acción a la que nos llame esta semana este Evangelio sea la de cuidar este templo en todos los aspectos, sobre todo en el espiritual, ¿verdad? Y bueno, no está de más decir también en el corporal, ¿verdad? Comer sanamente. ¿Verdad que sí? Con tantos antojos riquísimos que hay en este Nicaragua, en estos tiempos. Todo la sopa de cuajada. Bueno, entonces cuidemos verdaderamente este templo. Y aprovechemos este tiempo de Cuaresma porque hay tanta métodos para limpiar este templo, sobre todo la confesión, el sacramento de la reconciliación. Bueno, que el Señor nos lo permita, nos acompañe, nos limpie y que seamos templos relucientes de su Divino Espíritu. Nos vemos entonces en la próxima semana en esta entrega de la Lección Viva de la Parroquia a tu casa. ¡Nos vemos!